Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la segunda clase virtual, mejor conocido como espacio abierto de aprendizaje, eh, para tratar de entender mejor eh, cómo se hacen las actividades de la semana 3 y, bueno, ver algo sobre la información que tenemos, ¿sale? Eso es el objetivo. Ya he empezado a recibir algunos trabajos y bueno, voy a reiterar en situaciones que veo que, que no están bien en general. Aquí en la actividad 5 reconocer investigaciones, hay un punto en el que hay un problema, el entorno. Creo que no queda claro qué es el entorno. Y el entorno no es otra cosa más que lo que nos rodea, lo inmediato. Ese entenderíamos por el entorno. Eh, en sus respuestas están generalizando, están hablando del país. El país no es el entorno como tal, ¿sale? El país es muy extenso. Y acuérdense que tenemos muchas regiones, muchas culturas, y que una situación puede variar de un lugar a otro. ¿Qué sería el entorno? Pues puede ser desde el entorno familiar, las relaciones nucleares, pueden ser más extensivas, no solamente mi casa, mi familia, sino también mis otras familias, mis primos, mis tías, o también podemos señalar como el municipio, la alcaldía, la ciudad, ¿no? Eso cómo se está viendo desde mi alcaldía, municipio, ¿sale? Por lo demás, identifican bien la problemática, las disciplinas que se establecen en los documentos, la argumentación. Entonces, en esa parte no hay problemas, pero sí veo que el entorno. Entonces, tengan mucho cuidado en señalar las características del entorno. Y bueno, donde he detectado un poco más de problemas es en esta actividad, en la actividad 6, la actividad 6 integradora. Selecciona un tema de investigación. Aquí se sugiere, pues lo que estaban trabajando en la legislación de la marihuana. Sería de la marihuana, porque no se ha tratado de legalizar otras drogas, sino solamente la marihuana, sobre todo porque tiene fines medicinales, eh, terapéuticos. Entonces, pueden hablarlo de eso, pero eso ya lo trabajaron la sesión pasada, entonces búsquenme otros temas que sean de su interés, de su inquietud, como me hablaron del embarazo, me han hablado del embarazo, del aborto, de la contaminación cerca de sus, perdón, de sus casas, los ríos, de eso me han empezado a hablar y me parece que son temas interesantes, son temas importantes, muy puntuales, que me gustan que los aborden. Esto ya tienen algo avanzado, entonces pues yo les solicito que, como una recomendación de que lo trabajen de otra manera, ¿vale? Em, bueno, por ahí. Plantear el problema, lo vimos en la clase pasada, que lo podemos plantear con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas que determinan que haya mayor embarazo en las adolescentes? Eh, ¿Cuáles son las causas de la contaminación del río? ¿Qué circunstancias están alrededor de la contaminación de los basureros? Es en forma de pregunta, es un cuestionamiento que yo hago, ¿sale? Que yo hago a los elementos que contienen el tema. Ahorita lo vamos a ver
rápidamente, ¿sale? Justifica al menos en 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. La justificación es por la importancia social, ¿sale? ¿Cuál es la importancia social o la importancia dentro del campo en el que ustedes están situando ese tema, ¿sale? Argumenten, acuérdense que les he estado insistiendo mucho que la argumentación acompáñenla de datos estadísticos. Hay una página que se llama Statis, eh, que son datos estadísticos a nivel mundial, que me parece que es muy interesante, o con especialistas, ¿vale? Con especialistas en la materia. Entonces, lo que me están poniendo son opiniones que pueden ser válidas, pero sí creo que sus opiniones deben de estar sustentadas con datos estadísticos, ¿vale? O con expertos, como lo hemos visto en los anteriores momentos, ¿sale? Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación. Aquí yo me enfocaría más por las disciplinas, ¿no? Que sería, pues, voy a hablar de la contaminación desde, por ejemplo, la ecología, la ingeniería en medio ambiente, desde la ingeniería o licenciatura en desarrollo sustentable, ¿no? 3 disciplinas que me den información, ¿no? En 4 líneas, ¿qué aporta cada una de esas disciplinas? O voy a ver yo el tema del aborto, la legalización del aborto desde el derecho, desde el trabajo social. Acuérdense que hay una carrera que muchas escuelas, sobre todo públicas, la tienen, que se llama el trabajo social, desde la sociología, pueden ustedes hablar desde ese punto de vista, ¿sale? Y bueno, 3 disciplinas y explicar qué te aporta cada disciplina en 4 líneas. Formular objetivos que buscan alcanzar en tu investigación. Un objetivo es, pues, la meta donde yo quiero llegar, hasta dónde quiero abordar mi estudio y qué quiero hacer con él. Por ejemplo, un objetivo sería identificar las causas que están generando la contaminación del lago de Texcoco, por decir. El lago de Texcoco, al contrario, ya lo están limpiando después de muchos años que hasta hicieron un basurero y después que querían hacer un aeropuerto, pues una parte importante del lago de Texcoco lo están limpiando y van a hacer una cuestión ecológica muy interesante. Pero bueno, supongamos que no es el lago de Texcoco, sino es otro lago, indagar las causas, ¿no? U otro es analizar por qué los jóvenes eh, eh, se meten a las adicciones a temprana edad. Entonces, es un verbo, los que acaban así en ir, ar, se le llama verbos en infinitivo. El verbo, acuérdense que es una acción, ¿no? Entonces, ustedes pueden seleccionar algún verbo que determine una acción. Diseñar una propuesta de mejora para el Parque Los Álamos, ¿no? Eh, eh, Otra que podría ser identificar los beneficios de la legalización de la marihuana, ¿no? O clasificar los diferentes tipos de legalizaciones que existen en el mundo de la marihuana, ¿no? El objetivo es una redacción muy puntual, es una oración muy puntual de 2 líneas máximo que tiene el qué y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces ahí por favor tengan cuidado en la manera en que van a hacer sus objetivos. La hipótesis, hay muchas formas de hacer hipótesis, pero la manera en que yo se los he enseñado es una aseveración, el que ustedes me digan qué consideran que va a suceder en su estudio. Acuérdense que lo que están haciendo ahorita es un protocolo de investigación o un proyecto de investigación. Esto quiere decir
pues que no lo van a hacer, sino que nada más van a sentar las bases para su elaboración, ¿vale? Eso es lo que estamos eh, desarrollando ahorita. Eh, y como tal, lo que tenemos que hacer es plantear una investigación, ¿no? Y se plantea bajo un orden, ¿no? Que es el orden que les estoy comentando, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer para desarrollar este trabajo. A ver, por ejemplo, aquí esta, este recurso me pareció muy interesante y lo vimos, cómo sacamos un tema, cómo lo enfocamos, el problema en forma de pregunta, ¿no? Si mi tema es importancia de la educación a distancia en la formación escolar en los adultos, mi problema es cuál es la importancia. Yo quiero identificar, quiero conocer cuál es la importancia, cuáles son los elementos que componen la importancia de la educación para adultos, ¿vale? Y la hipótesis, si mi tema es otra vez, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos, yo puedo decir que la educación a distancia es importante, estoy aseverando, fíjense, estoy aseverando que es importante en la formación escolar de los alumnos en México. Hasta aquí está un primer punto. Pero ¿por qué creo que es importante? Ah, porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, accesos y colegiaturas. Esta parte me parece que es muy importante. Lo demás, digámoslo así, que es más complejo y no es un curso de metodología. Si esto fuera un curso de metodología, con gusto yo les explico esto, pero para no hacerlos más bolas, como se dice coloquialmente, yo dejo la hipótesis aquí. Si ustedes quieren leer esto y identificar cómo más se hace una hipótesis, bienvenida. Pero con que ustedes me redacten esto, y como veo la complejidad para entender la hipótesis, no quiero yo dar otro material más, o otro tipo de situaciones. Entonces, con que lo aseveremos y expliquemos por qué es importante, o sea, los elementos que yo considero. Esto es una hipótesis, porque yo estoy diciendo que tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y... Eso es lo que yo voy a investigar. Voy a buscar planes de estudio de educación a distancia para adultos y voy a ver si son flexibles en comparación con la educación presencial, por ejemplo. Voy a ver los tiempos, voy a ver los contenidos y voy a tener que hacer un comparativo. Entonces, incluso fíjense, un objetivo de aquí sería comparar los planes de estudios de las universidades o las escuelas que ofrecen sus estudios a modalidad a distancia con las que ofrecen sus estudios a modalidad presencial. Ah, ese es un objetivo, comparar, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos esta situación. Estoy buscando, a ver si encuentro aquí un material que me hable de los objetivos con más precisión para que lo podamos tener eh, y poderlo desarrollar de una manera más puntual, ¿vale? Pero yo creo que con esto podemos tener una construcción. Aquí tengo un documento que me parece que vamos a verlo para no tener ninguna duda. Permítame un segundo. Déjenme tomar agüita. Este material se llama la metodología de la investigación, está en nuestro portal. Y bueno, el proceso de investigación científica implica la formulación del tema, delimitación del marco teórico, selección y ejecución de la investigación y elaborar un informe. Esos son los pasos que se tienen que hacer en el proceso de investigación. Les repito, esta actividad es solamente un diseño de investigación, ¿sale? Esto, para hacer una investigación, no me despierto y digo, voy a hacer una encuesta porque quiero saber cuántos señoritas, jóvenes están a favor del aborto.
¿no? No me paro, sino que tengo que pensar cuál es el tema, ¿no? Definir el tema de investigación. Por eso consiste en seleccionar un fenómeno de un área de conocimiento. Ya tengo el fenómeno o el evento, que es el aborto. El aborto es un fenómeno social que sucede en todas las sociedades del mundo. Ahora, ¿qué área del conocimiento es la que le estudia? O sea, ¿qué disciplina? Por ejemplo, la física, no, no, pues la física no. Eh, em, la ingeniería industrial, pues tampoco, ¿no? La comunicación, las ciencias de la comunicación, pues posiblemente estudiará la información que tiene los chicos, las chicas, o la información que las instituciones publican para ver si es una información adecuada o no. Pero yo diría que disciplinas como la sociología, como el trabajo social, por ejemplo, son dos áreas de conocimiento que, que pueden darnos respuesta hacia ese tema. La antropología, por ejemplo, también. No sé ustedes qué piensen, que se les ocurra eh, que puedan hacer. Aquí nos pone un ejemplo de la contaminación en los lagos de México. Ya ven que yo les acabo de hablar de los lagos de la Ciudad de México. Bueno, ya como lagos en la Ciudad de México, pues están los de Xochimilco, los canales, ¿no? Es un tema de estudio de la ecología, pero también la biología está haciendo cosas también interesantes en este campo, las ingenierías ambientales, ¿no? También están haciendo. Estaba viendo hace rato en un portal de documentales de la televisión alemana, de la Deutsche Welle, cómo toda esta parte del desarrollo de la tecnología, eh, la inteligencia artificial, está incidiendo en muchas disciplinas. Y puede ser que en una de esas también en la ecología, ¿no? Bueno, plantear un problema. Uno de los objetivos de realizar una investigación es resolver, bueno, no necesariamente a veces tenemos un problema, sino hay una situación a la cual le queremos dar una respuesta. Se le llama problema dependiendo el ángulo. Por ejemplo, si yo les digo que eh, me interesa mucho a mí la parte de acabar con la contaminación de los lagos, pues obviamente sí hay un problema, que es la contaminación de los lagos. Y el problema es cómo lo puedo resolver sin que haya una situación en contra del medio ambiente. Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos tomar esa idea. Y más bien a veces queremos dar una respuesta, ¿no? O pensamos que no hay información suficiente, ¿no? Entonces, aquí sí nos dice resolver un problema, y que es un tipo de investigación que se llama de corte aplicada, a partir de la generación de conocimiento que lo explique, perdón, y proponga soluciones. Bueno, ahí ustedes lo van a ver a lo largo de sus módulos. La base para formular tal problema es el conocimiento científico previo y se puede expresar en forma de pregunta, lo que yo les decía hace rato. Podemos hacer una pregunta de investigación para ver cómo solucionar. Pero a veces es necesario conocer primeramente los factores, cómo inciden esos factores en la creación del problema. Por ejemplo, también cuando se hace un trabajo de este tipo, tenemos que explicar cuál es el problema. Perdón, cómo surgió el problema, desde cuándo, cuáles son las circunstancias, los eventos que se señalaron para surgir el problema y cómo poderlo solucionar. Mucho tiene que ver en las disciplinas naturales que se trabaja así el problema. En algunas disciplinas sociales es nada más el querer conocer, el querer generar un conocimiento que dé cultura general, no necesariamente solucionar el problema, porque muchos de los problemas a veces no están en nuestras manos solucionarlos. Por ejemplo, yo les dije que estudié comunicación.
Y ahorita en comunicación, pues hay varios temas interesantes. Por ejemplo, en las redes sociales, el ciberbullying. Entonces, pues el problema es, para mí, sería identificar las causas que generan en las personas violentar a otras. Pero pues yo no voy a solucionar el problema, no está en mis manos. Simplemente quiero ofrecer a mis alumnos de comunicación, a lectores de comunicación, eh, plantearles cuáles son las causas que se generan. Por ejemplo, estaba leyendo uno de una compañera de mi escuela, de la Universidad de La Salle, y ella hablaba en su artículo, en su ensayo, acerca de eh, cómo violentan a las mujeres. Y ella en las redes sociales. Y ella tenía primeramente una primera hipótesis que era que las mujeres son violentadas cuando entran al terreno que es solamente de hombres. Y pone el ejemplo de una cronista deportiva, Marion Reines, que estaba primero en Fox y luego estaba en HBO, y la crónica de fútbol es de hombres, es de hombres. Ella está, para mí lo hace bien, pero aunque no lo hiciera bien, yo no tengo por qué insultarla, ¿no? Al contrario, si yo le quiero escribir a su red social, yo le puedo sugerir cómo mejorar su narrativa, por ejemplo, ¿no? Y así en sucesivas órdenes que pone, ella te va diciendo personas que entran a un campo y que si ese campo es de hombres, pues es un campo que está, que los hombres se ponen en defensiva y lo que saben es insultar, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? El por qué, ¿no? El saber, el plantear la pregunta de qué está pasando en ese tipo de situaciones que los hombres llegan a violentar a las mujeres. La otra es justificar la necesidad de la investigación. Siempre se ha dicho que toda justificación debe de tener un interés de la comunidad científica en este orden, ya sea natural o social, de los físicos, de los biólogos, de los médicos, de los comunicólogos, de los antropólogos, de los administradores, de los abogados, de los educadores, de los pedagogos, o sea, y también un interés social. Eh, Nosotros en esta escuela nos debemos a la sociedad que con sus impuestos nos paga, paga para que se hagan estos materiales, para que yo tenga un supervisor, para que tengamos la plataforma lista y funcionando bien, para que yo esté dando clase aquí con ustedes, ¿no? Entonces, pues cualquier trabajo que se haga aquí en la prepa, pues se tiene que pensar también en un beneficio social, no solamente un gusto personal, que es válido el gusto personal, pero también es importante saber a quién voy a beneficiar, ¿vale? Entonces, la justificación implica eso, una justificación personal y una justificación social y profesional, por ejemplo, ¿no? Que aporto al campo de conocimiento al que yo pertenezco. Y por último, formular los objetivos de la investigación. Consiste en definir los resultados que se pretenden alcanzar. Un objetivo es orientador, ya que este dirigirá todas las acciones de la investigación. ¿Vale? Consiste en definir los resultados que se pretenden alcanzar. ¿Vale? Analizar, ¿se acuerdan que yo les dije, pues me voy a quedar en un nivel de análisis? ¿Cómo analizo? Clasificando, por ejemplo, ¿no? Evaluando, y ahí puedo señalar cómo quiero hacer mi análisis. En este caso no les pedimos un marco teórico, que es la teoría, ¿no? La teoría pero bueno, si bien no se pide la teoría, hay una pregunta que digan 3 disciplinas que abordan el tema.
pues pueden usted en 4 líneas, es muy poco para hablar de un marco teórico, pero se le conoce como la revisión de literatura, contiene información del tema u otras investigaciones que lo han abordado. Hay gente especializada en cada tema, sobre todo en universidades y centros de investigación, que se dedican a investigar sobre su profesión. Por ejemplo, yo les decía de esta compañera que hizo este trabajo. Déjenme ver si tengo el se dice cibermisoginia en las redes sociodigitales, claves para el análisis desde la masculinidad. Y es la maestra Claudia, bueno, la doctora Claudia Pedraza Bucio, y ella es investigadora en, en La Salle, en la Universidad de La Salle. A ella, bueno, se le paga un sueldo de esta institución para que realice investigaciones, pero es una, o sea, necesitamos más investigadores para que nos den elementos que aprendamos y tratemos de evitar y tratemos nosotros de reproducir en nuestras aulas con nuestros alumnos, ¿no? De que la misoginia en las redes sociales es un tema que está presente y que para una mejor convivencia debemos tratar de erradicarla. Entonces, creo que en nuestro país hace falta más investigadores, invertir en la producción de conocimiento, ajá, para que tengamos una idea más clara de lo que estamos viendo, ¿no? Dice, aunque esta tarea suena compleja, en realidad consiste en recopilar información que se ha recabado respecto al tema para relacionarla, integrarla y sistematizarla, claro, pero no hacer copy-paste. El problema que yo veo luego en mis alumnos de licenciatura es que hacen copy-paste. Y no. O sea, es leer el autor, sacar los puntos más importantes, citarlos, interpretarlos con mis propias palabras, ordenarlo, ¿no? Allí dice bien un análisis crítico, puedo hacer, no todos los marcos teóricos necesariamente son análisis críticos, pueden ser más bien de corte descriptivo o explicativo, pero bueno, también se vale análisis crítico, ¿no? Y que bueno, la revisión de la literatura te da la hipótesis. Yo soy de los que piensa que puedes hacer una hipótesis sin tener la revisión teórica, porque también la experiencia te da elementos para sacar una hipótesis, pero de preferencia es importante sacar el marco teórico y plantear hipótesis. Incluso la idea es sacar otros elementos para la construcción de otras teorías. ¿Sale? Y esta es la parte más densa del trabajo. Por ejemplo, si yo quiero también hacer un trabajo práctico, acuérdense que el marco teórico me ayuda, como dice aquí, a delinear los elementos que yo puedo trabajar a nivel práctico, pero yo tengo que también plantear un trabajo empírico de campo, en donde yo voy y voy a tener que preguntarle a la gente qué opina de esa situación. Eso lo puedo hacer mediante encuestas o sondeos, haciendo un instrumento, un cuestionario, y recopilando la información y hacer un análisis estadístico. Ahorita es muy fácil de hacerlo porque ya hay programas, el Google Forms te lo da, había uno que se llama SurveyMonkey, que la versión gratuita casi no te da nada, tienes que pagarla y te hace análisis como le llaman los especialistas, los cruces de información. Entonces, por ejemplo, puedes comprar la versión más que te da más cosas y ya la máquina te hace los cruces de información muy fácilmente, ¿vale? Pero acuérdense que es eso, es hacer la teoría, hacer la metodología, el trabajo de campo y después el análisis. Y ya que tengas todo, pues cuadras el reporte de investigación, ¿vale? La definición de los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizarán en la investigación se realizan en esta etapa. Entre las actividades que se deben de realizar está elaborar hipótesis, es decir, plantear una solución tentativa al problema de investigación.
que es lo que yo les decía, una aseveración, ¿no? Cuando se elabora una hipótesis, es necesario que ésta responda al problema y que en ella no se utilice un juicio de valor. Ahorita me acordé, uno de los problemas que estoy viendo en los trabajos también es que me hacen la hipótesis de un tema y los objetivos de otro, y la justificación de otro, ¿no? Por ejemplo, me hablan de la legislación de la marihuana para evitar la violencia. Y luego me hablan de cosas acerca de que no, para que no se generen adicciones. No, o sea, un trabajo de investigación tiene que tener un eje rector, como lo vimos hace rato. Si yo estoy hablando de las experiencias de las personas adultas que están en educación a distancia, tengo que saber explicar qué es una experiencia y no salirme de ahí, no salirme de la importancia de la educación para adultos, no. Esa es otra cosa, estoy hablando de la experiencia, ¿sale? Que me dirían, va junto con pegados. Pues puede ser que pueda ir junto con pegado, pero son dos cosas diferentes, ¿sale? Entonces, es planear aquí una solución tentativa, ¿no? La, mm, la erradicación de los abortos en adolescentes se va a dar cuando las familias, las escuelas y las chicas y los chicos tengan la información suficientemente clara, ajá, para entenderla, comentarla, discutirla con sus pares, y así se van a evitar los embarazos adolescentes, ¿vale? Ahí está ya una hipótesis, ¿no? Y ya luego el diseño de investigación, lo que yo les decía, lo que se conoce como el trabajo de campo. Se le llama con el trabajo de campo porque muchos investigadores lo hacían desde su escritorio, cubículo, y no, pues tienes que salir al campo a ver a la gente y desde ahí entender qué es lo que qué están pensando, qué están haciendo. Hay que procesar los datos. Les digo, muchas veces estos programas de cómputo ya te procesan los datos. En mis tiempos era, imprimir la encuesta y preguntar uno por uno, salir a la calle y hacer la encuesta y hacer el conteo. Después llegaron programas como el SPSS, que era un programa que te ayudaba a hacer este trabajo. Ahora el Google Forms solito, yo creo que tiene inteligencia artificial, tú nada más metes las preguntas, metes las opciones, mandas la liga, quien contesta, se hace una base de datos, el programa te da una base de datos, y cuando tú dices hasta aquí, yo nada más quiero 6 respuestas, 100 cuestionarios aplicados, se detiene el trabajo y inmediatamente te da las gráficas, etcétera, etcétera. Hay veces nos quedamos en gráficas, hay veces queremos más información, ¿vale? Bueno, ese sería un poco la estructura de un trabajo de investigación. Actualmente en los trabajos de investigación se pone mucha énfasis en la búsqueda de información. ¿Qué información es la que yo necesito? Aunque sea un trabajo de campo, se está poniendo mucho énfasis en la investigación, en documentos de investigación en este tipo. Mira, cuando yo era estudiante, hace 30 años, 35 años, bueno, lo que dominaba era el trabajo de investigación documental, específicamente leer libros. O sea, el libro, ¿no? Siempre ha tenido un valor importante. Miren, lo acabo de comprar. Estos los compré el año pasado. O sea, para mí el libro implica, pues, donde se encuentra un conocimiento que yo quiero analizar. Estaban las revistas, los periódicos, informes, dependiendo de lo que a mí me interesara. Y bueno, no había una gran publicación de libros.
Yo en mi tesis de licenciatura, a lo mucho, he de haber consultado unos 15 libros. Algunos estaban en bibliotecas que eran libros latinoamericanos. Ahora, por ejemplo, un trabajo de titulación de uno de mis alumnos tiene alrededor de 50 fuentes de información. Pero ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué tan drástico todo es? Pues porque toda la información la encontramos ahora en espacios digitales. Las escuelas, las editoriales, los centros de investigación, para que sus trabajos tengan mayor alcance, digitalizan todo. Hace un mes, justo hace un mes, estaba yo en La Paz, Baja California Sur, o La Baja, como les llaman ahora. Fui a ver un amigo y le pregunté qué librerías hay aquí. Una librería, y me dice, pero esa librería también es esto, esto y esto. O sea, lo que menos hay es libros. O sea, no hay libros. O sea, no hay una librería a 1000 kilómetros a la redonda, creo. O sea, con lo cual, pues eso es algo espantoso, inaudito, ¿no? Pero bueno, él se puede bajar la aplicación de la librería Gandhi y comprar un libro digital o del Fondo de Cultura Económica o de Kindle y puede sacar de ahí, puede en menos de un minuto, puede comprar un libro, ¿no? Eh, y esa es la dinámica, ¿no? Hay libros que se compran ya digital, que pueden estar impresos, pero pues no hay acceso a esos libros. Entonces, de ahí que se den ese tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos para hacer nuestros trabajos de investigación? Pues en general, libros, artículos, artículos de corte científico, ensayos, que estén publicados por instituciones eh, que se dediquen a la difusión del conocimiento. Las universidades tienen, les digo, yo creo que no son suficientes, creo que hace más falta que contraten personas, pero bueno, se tiene. Y bueno, ahora ya están en alcances nacionales, internacional, en Sudamérica, en España, que nosotros pues hablamos el mismo idioma. Hay muchos libros en español. Ellos sí tienen, a raíz de México, publican mucho. En Brasil, por ejemplo, ahí el problema es el idioma, pero publican mucho los brasileños. Entonces, ya hay más al alcance. Yo he comprado en Kindle libros en inglés, que si no los compro ahí, no sé a dónde los podría comprar, la verdad, no sé a dónde, porque no sé a dónde puedo comprar este libro impreso, en qué librería, lo tendría que pedir. Bueno, este libro lo mandé a pedir a la Ibero, dice a la Ibero de Guanajuato, a la Universidad Iberoamericana de Guanajuato, creo que es Puebla, y el ITESO de Guadalajara. Quien me lo envió fueron los de León. Y también fue una compra electrónica, ¿vale? Compré electrónicamente y ellos ya vieron en la Ibero León que había comprado el libro. De todos modos, yo hablé por teléfono para asegurarme que sí, y ya me lo enviaron, ¿no? O sea, me lo enviaron. El libro ayer me llegó hace 8 días. Entonces, es muy importante que empecemos a identificar eh, esta parte de la investigación. Se le llama documental, aunque ya es investigación documental digitalizada, le podemos llamar así, ¿no? Pero al final son documentos, que todo lo que hay aquí, miren, ya está digitalizado. Libros ya están digitalizados, documentos de archivo ya están digitalizados. Ya podemos sacar el acta de nacimiento, ya puedo sacar las actas de la propiedad de mi mamá, de mi papá. Los mapas ya están digitalizados,
programas de televisión en video stream, ¿no? En YouTube puedo ver El Chavo del Ocho si quiero hacer un análisis de la violencia familiar en este tipo de programas. Estadísticas hay, les decía, de este programa que nos da estadísticas. El INEGI, por ejemplo, nos da informes estadísticos, ¿no? Se hace por medio de fibra óptica. Esta es la tecnología. Y está mal ubicada esto, porque esto no son soportes, esto es lo que nos ayuda a llegar a todo esto, ¿no? Los cuadros, esculturas, ya podemos hacer recorridos virtuales al Museo del Prado de Madrid, ya lo podemos hacer por internet, me imagino que el del Louvre, también yo creo que a nuestros museos, el de antropología, puede haber visitas virtuales, podemos comprar ropa y accesorios en internet, en la pandemia muchos compramos, grabaciones de audio y de video, pues las hay en los podcasts, ¿no? Incluso hay programas para grabar, tu teléfono graba audio, ¿no? O programas de espía, pues no pregúntenle al presidente del PRI que él compró un software para espiar, dice el que él se autoespiaba o espiaba, su gente lo espiaba a él y ven todo el escándalo que se está generando, ¿no? Documentos, monumentos, todo esto ya lo podemos ver, películas, videos, impresos, lo podemos, incluso desde un buscador, o sea, todo esto lo podemos hacer desde un buscador, que acuérdense que los buscadores son sistemas de información y nos van a llevar a fuentes de información, que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hacer la selección de esas fuentes de información, ¿vale? También hay técnicas de observación, no necesariamente tengo que interactuar con la gente. Bueno, hay dos tipos de observación, la participante y la no participante. Esta nada más es cuando yo observo a la gente, ¿no? Yo observo cómo compra, cómo se dedica a comprar zapatos, o yo observo cuál es por ejemplo, ahora en las filas de las vacunas, cuál era su estado de ánimo de las personas que se iban a vacunar, si había un optimismo por la vacuna para que, si la gente que estaba ahí estaba contenta, o estaba incrédula, o estaba nerviosa, o puedo participar con ella. Yo me puedo haber acercado a gente y preguntarle, oye, ¿tú crees que la vacuna funcione? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que vaya esto? Y bueno, pues se puede hacer, ¿no? Son técnicas que se les llaman de interrogación, ¿no? Como el sondeo, la entrevista, la encuesta. El sondeo y la encuesta son de corte cuantitativo, que esto es que los resultados son numéricos, y las entrevistas son de corte, más bien de corte testimonial, con palabras, con frases, oraciones, que dan testimonios. Por ejemplo, una observación participante eh, es más bien de entrevistas. La persona me da su testimonio y yo lo registro, ese testimonio, cuando deje de interactuar con él. ¿Vale? Entonces, bueno, esta también, estas laminitas están muy bien hechas y que nos las hacen y los compañeros de la pre. Bueno, pues básicamente es todo lo que yo les quería indicar. Son los recursos que están ahí en la plataforma. Sigan mis indicaciones. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirme y con todo gusto las vamos solucionando para que ustedes entreguen una actividad de calidad sin errores ortográficos, que por ahí todavía tienen algunos. Su Word tiene detector de sintaxis y ortográfico y de redacción, entonces por favor chequenlo. Y si no, pásenlo a uno. Hay muchos en internet, en Google pueden buscar alguno o en Bing pueden buscar otros para que puedan entregar un trabajo de calidad. Vale, pues, entonces espero sus trabajos y nos estamos viendo la otra semana, en la última semana, en las últimas sesiones. Hasta luego.